Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM, en este fin de semana en que celebramos el nacimiento de la Virgen María. Les saludamos Isabel Jordán y Gema Díaz. Como cada semana compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos con las noticias internacionales. Adelantamos los titulares. Los obispos pakistaníes aseguran que con la verdad sobre Rimsa todo Pakistán sale ganando. Pakistán se teme un posible atentado contra el político cristiano Paul Bhatti. Declaran anticonstitucional una ley anticonversiones en un estado de la India. Católicos recuerdan a la beata Madre Teresa de Calcuta. Ya se han recibido miles de inscripciones para la JMJ Río 2013. Continuaremos con las noticias nacionales. Educación diferenciada, calidad e igualdad en libertad. Gallardón ratifica las líneas generales que orientarán su reforma de la ley del aborto. El gobierno navarro despide a 14 profesores de religión católica. Una religiosa de 85 años está muy grave tras recibir una patada en la cara. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comenzamos por Pakistán. El padre Emmanuel Yousaf, director de Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, ha asegurado que comprobar la verdad del caso de Rimsa Masih y de las acusaciones falsas es una ganancia no solamente para la comunidad cristiana, sino para todo Pakistán. Será un beneficio para la democracia, para la justicia, para el respeto de la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos. Y es que las acusaciones falsas de blasfemia han afectado no solo a las minorías religiosas, sino también a cientos de ciudadanos musulmanes. El sacerdote ha mostrado a la agencia Fides, en nombre del episcopado católico, su satisfacción y esperanza para que la verdad y el bien salgan ganando en el triste caso de la pequeña Rimsa. Recordamos que Rimsa es una niña cristiana con síndrome de Down que fue acusada de blasfemia por quemar una basura en la que se encontraban hojas del Corán. Pero tenemos la alegría de que un tribunal de Islamabad dictó este viernes la libertad bajo fianza de la niña pakistaní, que llevaba ya encarcelada 3 semanas. El abogado de la niña ha declarado a los medios que tanto ella como su familia siguen bajo una seria amenaza de ser atacados por integristas radicales tras la excarcelación concebida previo pago de $500,000, cerca de $5.300. El presidente de la Liga Interconfesional de Pakistán, Shahid Ishaq, se mostró confiado en que las autoridades, que ayer constituyeron un comité de alto nivel para seguir el caso, proporcionarán la máxima seguridad a Rimsa y a sus familiares. Sobre el pago de la fianza, cuyo importe no puede ser sufragado en ningún caso por la familia, Ishaq declaró que hay varias organizaciones que ya se han mostrado dispuestas a colaborar, así que no será un problema. El caso de Rimsa, que ha atraído las miradas de organizaciones de derechos humanos y de varios gobiernos occidentales, dio un giro el pasado fin de semana tras la detención del imán de una mezquita de Mehrabadi por haber falseado pruebas en contra de la menor. El imán, Khalid Yadun, fue encarcelado el pasado domingo tras ser acusado por uno de sus asistentes de alterar las evidencias y poner hojas arrancadas del Corán en la bolsa que contenía las cenizas de lo quemado por la niña. Seguimos en Pakistán. Paul Bhatti, consejero especial del primer ministro para la Armonía Nacional, muy activo en el caso de Rimsa Masih, la niña falsamente acusada de quemar textos del Corán, se ha visto obligado a encerrarse en su despacho del ministerio por temor a un posible atentado a su vida. Bhatti iba a participar en un debate en televisión en la cadena Dunja News TV, junto con Tahir Ashrafi y con el padre Rehmat Hakam, vicario general de la diócesis de Islamabad Rawalpindi, pero no pudo hacerlo. Finalmente se asignó a Bhatti una nueva escolta especial y el consejero se dirigió al Senado para la sesión de la Asamblea. Mientras tanto, como ha anticipado a Fides el padre Francis Nadem, se confirma que detrás del caso de Rimsa se encuentra la mafia de los terrenos. Algunos especuladores pretendían expulsar a los cristianos del suburbio de Mehrabadi por motivos económicos, dado que el valor de las casas de esa zona de Islamabad ha aumentado. Por eso han construido el caso de blasfemia que debía servir como resorte. La mayor parte de las familias del suburbio, informan fuentes de Fides, son fieles huidos de Gohra, localidad que los radicales islámicos prendieron fuego en 2009 por un supuesto caso de blasfemia. Shahbaz Bhatti, entonces ministro de las minorías, fue quien hizo que se asignaran a los desalojados tales alojamientos en la periferia de la capital. Dejando a un lado Pakistán, pasamos ahora a la India, donde las cosas en cuanto a la religión no son mucho mejores que en Pakistán. Es cierto, pues la ley anticonversiones, aprobada en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, es en parte anticonstitucional.
En una sentencia histórica del Tribunal Superior se asegura que una persona no solo tiene el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a profesar una fe, el derecho de modificar su fe, sino que además también tiene derecho a mantener sus convicciones secretas. El tribunal ha declarado que la sección 4 de la medida y los artículos 3 y 5 del documento aplicativo violan las disposiciones constitucionales. Estas normas declaraban ilegal la libre conversión de una religión a otra, permitiéndolo solo después de un largo proceso de investigación y la autorización de un magistrado, e imponiendo en caso contrario multas y sanciones. En un comunicado enviado a la agencia Fides, el Consejo Global de Cristianos Indios, acogiendo favorablemente la sentencia, agradece a los abogados de diferentes religiones que han trabajado en el recurso, argumentando que la ley viola algunos derechos fundamentales de los creyentes. El Consejo, recordando que todas las conversiones que tienen lugar libremente son legales, solicita al Gobierno central y a los estatales la protección de todos los creyentes que ejercen este derecho. Pero no todo es negativo en la India. Los católicos del mundo recuerdan en este fin de semana a la querida beata Madre Teresa de Calcuta, fallecida el 5 de septiembre de 1997 en la ciudad de la India, en donde se entregó por completo a los más pobres entre los pobres. Hace 15 años el mundo se despertó con la noticia de la desaparición de una de las figuras más importantes del siglo XX. El 5 de septiembre de 1997 murió Agnes Gonsha Boyasu, más conocida como Madre Teresa de Calcuta. Nació en la República de Macedonia en 1910. Con 18 años ingresó en el convento de Nuestra Señora de Loreto y se trasladó en 1928 a la India, donde trabajó como profesora en un colegio. En 1948 sintió una nueva llamada que le llevó a dedicar su vida a ayudar a los más pobres entre los pobres de Calcuta. Por eso dejó el convento de Loreto para fundar lo que después sería la Orden de las Misioneras de la Caridad. Durante 45 años trabajó incansablemente por los más necesitados, un empeño que se le reconoció con el Premio Nobel de la Paz en 1979. La India le entregó el premio Bharat Ratna, el más alto galardón civil, por su labor humanitaria. Sin embargo, el mayor reconocimiento para la Madre Teresa y para las Misioneras de la Caridad llegó 7 años después de su muerte, cuando Juan Pablo II la beatificó, poniéndola como ejemplo por su esfuerzo para ayudar a los más pobres entre los pobres por amor a Dios, como lo hubiera hecho Jesús. También tenemos noticias de la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Como ya anunciamos la semana pasada, las inscripciones comenzaron el 28 de agosto y solo en 24 horas ya alcanzaron los 4.000 jóvenes inscritos provenientes de los 5 continentes. El número se incrementa día a día. Y es de destacar que el primero que aparece en los registros de inscripción fue el mismo Papa Benedicto XVI, a quien irán a escuchar los jóvenes del mundo entero. El arzobispo de Río, Monseñor Orani Joao Tempesta, dijo con alegría: «Ya vivimos el clima de la JMJ. Para el prelado, el inicio de las inscripciones representa un paso importante para la realización del evento». La inscripción es la puerta de entrada para el peregrino que asistirá a la JMJ Río 2013 y es por este medio que el joven pasa a formar parte oficialmente del evento mundial creado e inspirado por el beato Juan Pablo II en 1986. Noticias nacionales. En una sentencia dada a conocer el pasado miércoles por una información del diario El País, el Alto Tribunal da la razón a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de Andalucía en su decisión de revocar los conciertos con 3 colegios, 2 de Cantabria y 1 de Sevilla, de educación diferenciada. Efectivamente, el Tribunal Supremo se apoya en un artículo de la Ley Orgánica de Educación, el 84.3, para concluir que los colegios de educación diferenciada de chicos o de chicas no pueden obtener conciertos con la Administración Educativa. La resolución podría vulnerar la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza de 1960, firmada por España, que deja claro que la educación diferenciada no es una forma de discriminación, sino una opción pedagógica del todo legítima y con resultados de calidad educativa plenamente contrastados. Hay que decir que, según los estudios sobre la educación ampliamente compartida por la comunidad científica, ha demostrado que la educación diferenciada favorece la igualdad de oportunidades de chicos y chicas. Y ciertamente, en países como Estados Unidos y Reino Unido, la educación diferenciada goza de prestigio y de apoyo entre los sectores más progresistas de la opinión pública. Antes de esta sentencia del Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Andalucía y Cantabria habían dado la razón a los padres que piden el mantenimiento de los conciertos con base en el derecho constitucional a elegir la educación de los hijos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado en una entrevista en ABC.radio que en la nueva legislación sobre el aborto que el Ejecutivo está redactando, los derechos del concebido serán protegidos y por ello desaparecerá la posibilidad de que las menores puedan abortar por decisión propia. De esta manera, el ministro ha descartado que la reforma de la Ley Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo vaya a limitar a un supuesto los casos en que se permita el aborto, sino que carecerán de reproche penal diversas circunstancias, tales como el peligro para la vida de la madre o el aborto de un embarazo fruto de una violación. Según ha explicado, el Ejecutivo entiende que el sistema actual de plazos vulnera la Constitución porque durante unas semanas desprotege completamente al concebido. No exige que haya una coalición de los derechos frente a la cual el legislador puede optar por uno u otro, sino que simplemente porque no haya cumplido determinadas semanas el concebido pierde toda protección. Esto es lo que nosotros vamos a suprimir y volvemos a un mecanismo de una ley de supuestos. Sin embargo, el ministro ha señalado que no ve factible que pueda lograrse un acuerdo con el Partido Socialista en materia de aborto, debido a las posiciones distintas de ambos partidos. En unión con esto tenemos que el exalcalde de La Coruña y ex embajador de España ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez, católico practicante, habló en una conferencia organizada por el Instituto Teológico Compostelano de la vivencia de la fe en la vida pública y defendió que la religión debe estar en este ámbito y no circunscribirse solo al entorno privado como proclama un laicismo agresivo. Además de volver a criticar la ley del aborto aprobada por el PSOE, Vázquez insistió en que no pueden separarse las convicciones personales de los mensajes que los políticos transmiten a los ciudadanos, ya que es fundamental la coherencia entre conciencia y conducta. Como ejemplo de esta coherencia puso la ley del aborto, con la que el socialista se mostró en contra ya que las ideologías progresistas siempre defendieron al débil frente al fuerte, pero en el caso del aborto estos principios se resquebrajan. Francisco Vázquez remarcó que el grado de civilización de una sociedad se mide por la defensa que hace del más débil, algo que no se cumple en la citada ley. El ex embajador en el Vaticano insistió en que nadie puede poner en duda el compromiso de la Iglesia con la democracia y que, así como dijo Tomás Moro, el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. El Gobierno de Navarra de UPN ha realizado una severa reducción de la plantilla de profesores de religión católica de cara al próximo curso 2012-2013. Según informa la página web del Departamento de Educación, 14 profesores de religión se quedan sin trabajo y a otros 64 se les reduce la jornada laboral de modo sustancial. Los profesores a los que se les han practicado estos recortes no son interinos, es decir, no se dedican a realizar sustituciones en la asignatura de religión católica, sino que son contratados indefinidos, trabajadores fijos de la educación pública, algunos de ellos con muchos años de ejercicio profesional a sus espaldas. Con esta medida se desmienten las acusaciones que los sindicatos de comisiones obreras y UGT lanzaron contra los profesores de religión, de quienes dijeron que no se verían afectados por los recortes. Una religiosa de 85 años se encuentra en estado muy grave al haber recibido una fuerte patada en la cara por parte de un individuo de 26 años que al parecer padece trastornos psiquiátricos y que le ha dejado tendida en el suelo en estado inconsciente. El agresor con antecedentes penales ha sido detenido en el lugar de los hechos, según han informado a EFE fuentes de Emergencias Madrid y de la Jefatura Superior de Policía. La agresión ha tenido lugar alrededor de las 20:30 horas del miércoles en la calle Méndez Álvaro, en la salida de la parada de taxi de la estación Atocha Renfe. Según testigos presenciales, el individuo, Daniel FM, ha propinado sin que se conozcan las circunstancias una fuerte patada en el rostro a la religiosa, que ha tenido que ser atendida por un equipo de SAMUR que pasaba en ambulancia por la zona para asistir a otra emergencia y ha sido requerido por los transeúntes. Una fractura en la mandíbula y traumatismo craneoencefálico severo fueron las lesiones ocasionadas por el golpe, y tras intubarla y estabilizarla, los facultativos la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada en estado muy grave. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han informado de que el agresor tiene 4 antecedentes policiales por quebrantamiento de condena y que ha sido detenido en el lugar, donde solo profería frases incoherentes. Estamos ya en las noticias de la Santa Sede. A poco menos de 10 días para la visita apostólica del Santo Padre Benedicto XVI al Líbano, diversas personalidades expresaron su satisfacción ante la llegada de un pontífice por segunda vez a la Tierra de los Cedros. Escuchamos ahora al patriarca de Jerusalén, Fogo Actual, en una entrevista telefónica que ha concedido a Radio Vaticana. Sí, la verdad somos conscientes que la visita del Santo Padre, el discurso, también la exhortación apostólica no serán solamente para el Líbano solo, para todo el Medio Oriente. Vamos a estar a su lado todos los patriarcas del Medio Oriente. Estamos preparándonos sea para este encuentro con el Santo Padre, sea para el año de la fe, y
para el sínodo que va a tocar la nueva evangelización. Presentamos ahora una noticia sobre el fallecimiento y el funeral del cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo emérito de Milán. El purpurado falleció el pasado 31 de agosto a los 85 años de edad. El actual arzobispo de Milán, el cardenal Angelo Scola, presidió los solemnes funerales. El actual arzobispo de Milán, el cardenal Angelo Scola, presidió el funeral del que fue arzobispo de esta ciudad durante casi 23 años, el cardenal Carlo Maria Martini, quien murió tras sufrir durante años un fuerte Parkinson. El cardenal Angelo Comastri, enviado por el Papa, leyó un mensaje de pésame escrito por Benedicto XVI. Il Signore, che ha guidato il cardinale Carlo Maria Martini in tutta la sua esistenza, accolga questo instancabile servitore del Vangelo e della Chiesa nella Gerusalemme del cielo. A tutti i presenti e a coloro che ne piangono la scomparsa, giunga il conforto della mia benedizione. Unas 200.000 personas han pasado por delante del féretro del cardenal Martini durante los 3 días que ha durado el velatorio. Ahora, además 20.000 han llenado el Duomo de Milán y otros miles han seguido desde las pantallas instaladas en el exterior la misa de exequias del cardenal Carlo Maria Martini. Carissimi, siamo qui convocati dalla figura imponente di questo uomo di Chiesa per esprimergli la nostra commossa gratitudine. In questi giorni, ma anche ora sulla piazza e in questo Duomo, una lunga folla di credenti e non credenti si è resa a lui presente. Durante los últimos años, el cardenal Martini vivió en Jerusalén y se dedicó a promover el diálogo entre creyentes y no creyentes. Il cardinal Martini non ci ha lasciato un testamento spirituale nel senso esplicito della parola. La sua eredità è tutta nella sua vita e nel suo magistero e noi dovremo continuare ad attingervi a lungo. Ha però scelto la frase da porre sulla sua tomba, tratta dal salmo già citato dal Santo Padre: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino». In tal modo egli stesso ci ha dato la chiave per interpretare tutta la sua esistenza e il suo ministero. Tras la ceremonia, los restos del cardenal fueron enterrados en una de las capillas de la catedral. Carlo Maria Martini era rector de la Universidad Gregoriana de Roma, cuando en 1979 Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Milán. Durante los casi 23 años que estuvo allí, se convirtió en uno de los más habituales en las listas de papables. Desde su fallecimiento a los 85 años, la prensa internacional lo ha recordado como uno de los mayores impulsores del diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno. Così come sono presentati nei testi religiosi. Escuchamos ahora las palabras que el Santo Padre dirigió a los peregrinos desde su residencia de Castel Gandolfo, en las que alentó a los creyentes a que no caigan en la falsa religiosidad que no permite crecer en virtud ni tampoco acercarse a Dios. Durante el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, Benedicto XVI pidió a los cristianos que no caigan en una falsa religiosidad superficial que aleja al hombre de Dios y no le permite crecer en la virtud. Anche l'Apostolo Ciacomo nella sua lettera mette in guardia dal pericolo di una falsa religiosità. Egli scrive ai cristiani: siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, iludendo a voi stessi. El Papa también explicó el sentido de los mandamientos que tienen en común el judaísmo y el cristianismo. Dijo que no es una limitación que oprime a los hombres, sino una muestra de que Dios quiere estar cerca de las personas. Benedicto XVI señaló que si no se entiende así la religión, el ser humano pone su seguridad en los bienes materiales y se aleja de la fe. E così la religione smarrisce il suo senso autentico, che è vivere in ascolto di Dio, per fare la sua volontà che è la verità del nostro essere e per così vivere bene nella vera ricordà. E si riduce a pratica di usanze secondarie che soddisfano piuttosto il bisogno umano
di sentirsi a posto con Dio. El Papa pidió a los cristianos y a los creyentes de otras religiones que pusieran en el centro de su vida a Dios para vivir una fe auténtica que ayude a mejorar la sociedad. Terminamos con las palabras en castellano que el Santo Padre dirigió a los peregrinos en su audiencia del pasado miércoles, hablándoles del Apocalipsis. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy tratar la oración en el libro de Apocalipsis, que nos pone en contacto con la plegaria viva y palpitante de la Asamblea Cristiana reunida en el Día del Señor. Un lector presenta a dicha asamblea un mensaje confiado por Dios al evangelista Juan. Del diálogo constante entre ellos resuena una sinfonía de oración que se extiende con gran variedad de formas hasta la conclusión. La primera parte del Apocalipsis nos presenta en 3 fases sucesivas la actitud de la asamblea que ora. La primera pone en evidencia que la oración debe ser ante todo alabanza a Dios por su amor, por el don de Jesucristo, que da fuerza, esperanza y salvación. La segunda fase asevera que la oración profundiza la relación con Jesucristo, asumiendo gradualmente una actitud contemplativa. Y la tercera fase señala que la Iglesia en oración, acogiendo la palabra del Señor, se transforma y recibe aliento para el arrepentimiento, la conversión, la perseverancia, el crecimiento en el amor y la orientación para el camino. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la diócesis de Santander, acompañados por su obispo, así como los demás grupos provenientes de España, Argentina, Venezuela, Colombia, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a descubrir la presencia de Cristo en nuestra vida. Mientras más oremos con constancia e intensidad, mejor nos asimilaremos a Jesús, que Él entrará en nuestra existencia y la guiará, colmándonos de alegría y paz. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. No olviden la fiesta tan importante que celebramos en este fin de semana, la Natividad de la Virgen María. Y es que sin ella no habríamos sido liberados del pecado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también varios podcasts con los informativos anteriores y otros audios que pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les han informado Gemma Díaz e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.